Bien, estamos en el último capítulo de la sección que denominamos el mini Apocalipsis de Isaías. Estamos en el capítulo 27 de Isaías y el momento histórico que está viviendo el pueblo de Israel, ellos han estado haciéndose la pregunta, ¿verdad? ¿Será que estamos en el camino correcto hacia Dios? ¿Será que estamos colocando nuestra fe en el Dios correcto? Y recordarán, como vimos la semana pasada, cómo fue que Acaz, este rey que no hizo lo recto ante los ojos del Señor, él se fue a adorar a otros dioses pensando que la opción que él tenía era ir a buscar a otro dios al cual él le rindiera adoración para que entonces lo defendiera como estaba defendiendo a sus enemigos. Ellos, ¿verdad?, junto con todo el pueblo, Acaz junto con todo el pueblo, pensó que era mejor adorar a otro Dios. Y ahora el pueblo de Israel está, vamos a decir, confundido. Dice, ¿será que estamos colocando nuestra fe en el lugar correcto? ¿Será que verdaderamente lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere? Y se dan cuenta que esa pregunta puede ser actual. A mí a veces se ha acercado gente que nos dice, y bueno, ¿y cómo están seguros que la forma en la que ustedes interpretan la Biblia es la correcta? Es normal que surja la duda con la gente, pero aquí lo que hemos visto en los capítulos 24, 25, 26 y 27 es que el Señor les está informando lo que va a suceder en el futuro para que ellos sean capaces de reconocer la dirección de Dios, para que ellos, ¿verdad?, puedan ver que se puede confiar en Dios porque Dios les ha anunciado lo que va a suceder en un futuro y se los ha enseñado con anticipación. Su pregunta, pues no podría ser también solamente si están colocando su fe en el lugar correcto, sino debido a estas actitudes del rey Acaz de ir a adorar a los dioses de los enemigos, también su pregunta pudiera ser, ¿será que Dios puede salvarnos? Y entonces al ver que los enemigos ganan, ellos dicen, ¿será que Dios verdaderamente nos puede salvar? Y los más piadosos pudieran llegar a otra pregunta ahí en el tiempo de Israel, ¿será que Dios nos quiere salvar? Porque ellos saben cómo se han comportado, saben cuál ha sido su maldad. Recuerden que tenemos una constante en las tribus del norte, que los reyes no han hecho lo que era bueno ante los ojos del Señor. Entonces, el pueblo de Israel ha estado lleno de preguntas y el Señor les ha estado contestando a través de estos 4 capítulos. Aquí, en el último capítulo que vamos a ver de esta sección denominada el mini Apocalipsis de Isaías, vamos a ver cómo es que los judíos tenían su salvación asegurada. Y no solamente vamos a ver que Dios los podía salvar, sino que Dios también los quería salvar. Dios no había dejado de tener esa relación con ellos. Y aquí Dios, a través del profeta Isaías, les va a mostrar 4 áreas en las que les está mostrando esto, en que les está mostrando que quiere salvarlos, que puede salvarlos y que ya les está dando pruebas de que está trabajando para con ellos. Hoy nosotros vamos a ver 4 áreas de protección que abarca la salvación, 4 áreas de protección que abarca la salvación, y estas 4 áreas, al igual que con los judíos, ya están en operación en nuestra vida diaria como iglesia. Entonces, al ver esas 4 áreas de protección que abarcaba la salvación para los judíos, vamos a poder reconocer también cómo esas áreas de protección ya están en actividad en nosotros. Esto pues nos debe de motivar a seguir en el camino de la obediencia. Nosotros que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, somos capaces de percibir cómo es que Dios nos está ya encaminando a la salvación eterna, ¿no? Tenemos ya la habilidad espiritual. Vayamos pues al capítulo 27 de Isaías y veamos estas 4 áreas de protección que abarca la salvación. Aquí vamos a encontrar la seguridad que Dios nos da acerca de la salvación. Vamos a leer el capítulo 27. Dice Isaías 27:
En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga conmigo paz. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él remueve con un recio viento. Él los remueve con un recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de aceras ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Ahí pastará el becerro, ahí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos a uno. Acontecerá también aquel día que tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Bien, 4 áreas de protección que abarca la salvación. La primera área de protección se encuentra en el versículo 1, y es la protección que Dios da, vamos a decir, en lo espiritual, pero como voy a mostrarles en un momento, también es un área de protección que Dios dice: te puedo proteger aún de lo que para ti es desconocido. En los versículos 2 al 6 nos va a hablar de la protección de Dios en lo material. En los versículos 7 al 11, la protección de Dios en lo individual. Y en los versículos 12 y 13, la protección de Dios en lo corporativo. Entonces, iniciamos con la protección de Dios en lo espiritual, o bien en lo desconocido. Noten cómo inicia el versículo 1 del capítulo 27. En aquel día castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que esté en el mar. Ya hemos dicho que el día del juicio a los enemigos de Israel, que son los enemigos de Dios, un juicio que va a ser visible en los tiempos finales, en el escatón, en ese tiempo escatológico, y vemos que aquí se nos está repitiendo esta frase: en aquel día. Vean cómo del mismo modo inició el capítulo 26, versículo 1, en aquel día. Y esta frase de en aquel día se refiere precisamente a este juicio. El tema, como ya lo hemos repetido, es un juicio que es completamente destructivo para los enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los enemigos de Israel. Y esto fue descrito ahí en el 24. Vean cómo dice el 24, versículo 17. Esto es lo que se le espera a los enemigos de Dios. Capítulo 24 de Isaías, versículo 27. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, y en gran manera será la tierra conmovida.
Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encarcelados y serán castigados después de muchos días. Se nos habla aquí de este juicio que el Señor va a tener, y ese juicio, como dice ahí en el 21, acontecerá en aquel día, misma frase con la que estamos iniciando aquí, y se nos habla de un juicio que va a ser visible, un juicio que va a ser perceptible. ¿Para quiénes? Bueno, pues para todos los moradores de la tierra y desde luego que para los hijos de Dios. Se nos dice ahí que en ese día castigará con su espada dura, grande y fuerte. El Señor, esa descripción que se nos da ahí en el capítulo 24, es cómo el Señor está blandiendo, ¿verdad? Su espada para acabar con todo, absolutamente con todo. La espada es un símbolo de juicio de Dios. Y en cuanto que esto lo vemos desde el Antiguo Testamento, cada vez que Dios ejecutaba un juicio, el Señor actuaba con una espada. Vamos a ver esto en Deuteronomio. Vayan a Deuteronomio y vean cómo la espada era símbolo de este juicio. Deuteronomio 32, y ahí en su versículo 39, veamos esta espada, Deuteronomio 32, 39. Dice ahí en Deuteronomio 32, 39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. ¿Se dan cuenta? Aquí la espada está haciendo ese símbolo de juicio, pero es un símbolo devastador, es un símbolo que acaba con todo. Dice, afilaré mi reluciente espada. Literalmente está perfectamente bien afilada, está perfectamente bien pulida, para que cuando el Señor blanda su espada, ¿verdad? Cuando Él active su espada, logre el objetivo que Él quiere. Vamos a Isaías 66, vamos al otro extremo de Isaías, ¿verdad? Al capítulo final, y vean cómo se nos habla de esta espada también. Isaías 66, versículo 16. Dice Isaías 66, 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo cómo el fuego también es parte del juicio de Dios? Pero aquí se nos enfatiza esta espada. Y noten, vámonos a Apocalipsis. Vamos a ver esta espada, pero ya precisamente en el escatón, en los tiempos finales. Vamos a Apocalipsis 1 y vean su versículo 16. Apocalipsis 1, 16 es la descripción de Jesucristo, que lo vio Juan, ¿verdad? Él es llevado por medio de un ángel a tener esta visión, y vean lo que vio Juan ahí. Es una descripción de Jesucristo, y dice ahí, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el del sol cuando resplandece en su fuerza. Vean la reacción de Juan. Cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Esta espada
Es el símbolo del juicio del Señor. Y aquí en Apocalipsis, que ya nos está hablando del escatón, de ese tiempo escatológico, la espada está en acción. El poder de destrucción de Jehová no reside propiamente en el objeto como la espada en sí misma. La espada es la forma de decir que Dios mismo aplicará este castigo y por lo tanto el castigo va a ser efectivo. Nadie va a poder escapar a ese castigo, a ese día de juicio. Porque Dios, como dicen ahí, de su boca, ¿verdad?, sale una espada. El Señor está haciendo que todo que todo esto se active. Sabemos que la Biblia también es la espada del Señor y esa está en nuestras manos. Por medio de la Biblia se va a ejecutar ese juicio, es decir, se va a usar los parámetros de la Biblia, las normas de la Biblia, las leyes de la Biblia para hacer ese juicio. Sin embargo, regresemos ahí a Apocalipsis 27. En Apocalipsis 27 nos está diciendo específicamente de pudieran ser tres enemigos del Señor. Dice nuevamente Isaías 27:1, dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Qué es esto de Leviatán, serpiente veloz, y Leviatán, serpiente tortuosa? Estos eran mitos de la antigüedad. Incluso los historiadores dicen que esta idea de Leviatán pudo haber sido adquirida de los mismos babilonios, de los mismos sirios. El mar, vamos a decir que ellos tienen como conocimiento, es lo que ahora sabemos es el mar Mediterráneo. Este es el mar que ellos conocen. Recuerden que pues fuera de ahí aún no habían salido. Se nos dice que Cristóbal Colón llegó hasta 1492 América, pero se sabe y hay evidencia de que posiblemente egipcios también lograron cruzar mucho antes que Cristóbal Colón a América, pero a quien se le atribuye el descubrimiento es a Colón, porque él pudo regresar a decir lo que había encontrado. El mar representaba algo que les daba terror y ellos decían, ahí precisamente en el mar está el Leviatán, esta serpiente veloz o esta serpiente tortuosa, esta serpiente que se enreda. Eso es el significado. Era un monstruo marino que existía mucho en la mente de las personas. No se conocía propiamente a este Leviatán y se creía, como ya les dije, que era simplemente un mito que había sido heredado de Babilonia o de Urgarit, que era un lugar a lo que ahora es al norte de Jerusalén. Se le consideraba algo simbólico o alegórico que representaba el temor a lo desconocido. Es decir, cuando dicen va a derribar, va a matar a Leviatán, serpiente veloz, a Leviatán, serpiente tortuosa, dice va a acabar con todo aquello que le produce temor a mis hijos, y es un temor a lo desconocido porque no tenían con claridad esa idea. Y era un mito, dije, bueno, ¿con qué lo compararíamos? Se recordarán cuando surgió el mito del chupacabras, ¿no? Y andaban buscando al chupacabras por todos lados, jamás encontraron nada, y es famoso, ¿verdad? Sobre todo en este lado del mundo el chupacabras es famoso porque era algo desconocido y que producía gran terror. Entonces el Leviatán, vamos a decir que tiene esta connotación, un temor a lo desconocido, un temor a no saber lo que es, y ellos tenían en su idea, en efecto hay un monstruo marino tremendo. ¿Por qué? Porque se acuerdan la descripción de la creación ahí en Génesis 1:21, dice ahí en Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahí se habla de los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. Ellos decían, ahí está el monstruo marino, y ese monstruo marino era Leviatán, y no se atrevían a surcar los mares con tanta libertad
¿Por qué? Porque decían, nos puede salir Leviatán. Había temporadas en las que podían navegar y temporadas en las que no podían navegar, pero no lo dominaban. Recuerden que en esa zona, ¿verdad?, también estaban los fenicios a quienes se les atribuye ser los primeros que navegaron en el mar, pero era algo muy desconocido para ellos, algo terrible para ellos. Entonces Dios aquí en Isaías 27 les dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, esa serpiente veloz, así la describían, una serpiente que ataca y una serpiente tortuosa que se enreda. Pero todo esto, como ya les dije, es una protección que Dios les está diciendo: yo te protejo aún de lo desconocido, aún de lo que tú no sabes qué es, a eso a lo que le tienes miedo, a eso a lo que le tienes temor, yo te voy a proteger de eso. Y hay otra descripción, aquí dice: y matará al dragón que está en el mar. El dragón puede representar a gobiernos sobre la tierra. Vean, vamos a Ezequiel 29, para que vean ahí a quién le llaman dragón. También sabemos, ¿verdad?, que el dragón es una figura mitológica, una figura que no existió, ¿verdad?, pero se temía, se creía que existían los dragones. Ahí en Ezequiel 29, versículo 3, dice ahí Ezequiel 29, versículo 3, una profecía en contra de Faraón, rey de Egipto. Dice Ezequiel 29, versículo 3, habla y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. La palabra dragón también pudiera ser traducida cocodrilo. Sabemos que hay muchos cocodrilos en la zona del Nilo, pero aquí se le está nombrando dragón a Faraón. A él se le está diciendo dragón. Vamos a Jeremías y vamos a su capítulo 51, Jeremías 51. Versículo 34, Jeremías 51, 34. Aquí es una profecía de juicio en contra de Babilonia. Y dice ahí en Jeremías 51, 34, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Aquí se le está nombrando dragón a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y es una profecía en su contra. Y vámonos finalmente a Apocalipsis. Vamos otra vez a Apocalipsis. Recuerden que esto tiene una relación directa. Apocalipsis 13, hablando de un gran dragón, ¿verdad?, que va a surgir ahí en el momento de los 7 años de tribulación. Y dice en Apocalipsis 13, versículo 1 y 2, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de osos, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Parece ser que aquí el dragón es alguien que infunde mal, pero que gobierna a estos gobiernos. Recuerden que la palabra cuerno se puede describir por medio de ella un poder gubernamental sobre la tierra. Entonces, la figura del dragón, ¿verdad?, nos habla de gobiernos, nos habla de poderes humanos. Leviatán nos habla de poderes desconocidos y dragón de poderes humanos. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Ahí en Isaías 27, yo voy a destruir estos poderes que para ti son desconocidos, o bien estos poderes que para ti son inalcanzables, algo contra lo que tú no puedes luchar. La seguridad que Dios ofrece sirve contra cualquier cosa espiritual, mitológica,
desconocida, o bien contra algún gobierno. Pudieran ser incluso que dijéramos que Dios destruye a enemigos imaginarios, ¿sí? Porque Leviatán era algo que se imaginaban. Entonces, dicho de otro modo, Dios nos puede proteger de lo visible o de lo invisible, de todo lo que nosotros podemos percibir que nos puede hacer daño, o bien de lo que nosotros no podemos ver y que nos puede hacer algún daño. Dicho de otra manera más práctica, si Dios nos puede proteger en contra de aquello que es desconocido, tú no tienes por qué preocuparte del futuro, porque Dios te va a proteger del futuro. El futuro es incierto para todos nosotros. Y cuando tenemos hijos, ¿verdad? Decimos, ¿qué será de mis hijos, verdad? ¿Qué les irá a tocar? Y más cuando vemos la maldad del mundo. Yo ya digo, bueno, ¿qué irá a hacer de nuestros nietos? ¿Qué les irá a tocar a nuestros nietos? Sobre todo que los vemos ahí de 2, 3, 4 años y decimos lo que les falta por recorrer y vemos la maldad en el mundo. Bueno, Dios dice, no te preocupes. Eso desconocido que a ti te causa temor, eso que no sabes en realidad qué es y que te causa sufrimiento, yo voy a poder acabar con él, porque esa es la figura de Leviatán, algo desconocido. Y bueno, debemos reconocer que la preocupación es natural, pero debe de volverse natural también confiar en Dios. Debe de convertirse en algo natural en nosotros. Hay preocupación, sí, desde luego, pero esa preocupación viene porque no sabemos lo que va a suceder. Entendemos lo que va a suceder al final. Vamos a estar en la eternidad con el Señor. Pero ¿qué va a pasar de aquí a que yo me muera? Miren, hasta antes de que yo tuviera 50 años, como que no me preocupaba mucho la muerte. Pero ya como que empiezo a oler así de que pues ya por ahí viene, ¿verdad? Ya tengo 55, ya se acerca, ¿verdad? Ya estoy más cerca de lo que algunos otros. Y entiendo que hay otros que están más cerca que yo, pero la idea es que a veces pues no sabemos lo que va a suceder al detalle. No sabemos cómo va a suceder y yo empiezo a hacer cuentas. Híjole, mi suegro murió a los 62 y yo tengo 55. Bueno, pero mi papá murió a los 76 y digo, bueno, o sea, todavía me queda tiempo, ¿verdad? Pero mi mamá tiene 91 y ahí sigue. Entonces digo, no, pues entonces me queda bastante tiempo todavía, ¿verdad? Pero empieza a haber esa preocupación por el futuro. Y el Señor a través de este Leviatán nos dice, ¿sabes qué? No pasa nada. Yo estoy al control. Eso que tú desconoces, eso que está ahí en el gran océano que ves de frente y que no sabes qué hay ahí adentro, yo te protejo de eso. Tienes mi protección asegurada. Hay protección en base a eso que es espiritual, que eso es a lo mejor desconocido, pero Dios nos protege, no hay nada que debamos temer. Dice por ahí una frase que leía yo el otro día en internet: no le digas a Dios que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un gran Dios, Él te lo va a resolver, ¿verdad? Y noten, ¿cómo mitigamos esa preocupación? ¿Cómo mitigamos esa preocupación de qué irá a hacer, qué irá a suceder, qué pasará? La mitigamos con la adoración. Y cuando hablo de adoración no me refiero solamente a la alabanza, es una parte de la adoración, pero me refiero a venir a conocer a Dios. Venir a conocer a Dios en adoración. Ustedes escuchan que cada vez que decimos vamos al tiempo de la predicación, decimos es el momento culminante de nuestra adoración, el venir a conocer a Dios. ¿Y qué es lo que mitiga tu preocupación? ¿Qué es lo que la reduce? El que conozcas más a Dios, el que entiendas más cuál es la protección que Dios nos da. Nos va a proteger contra ese leviatán, serpiente veloz, ese leviatán, serpiente tortuosa, que es lo desconocido, pero también de poderes terrenales. El dragón, como veíamos, son gobiernos, son poderes terrenales. Dice el Señor, tú no te preocupes, todo eso está a mi cuidado. ¿Qué haces? Sigue trabajando. Sigue esforzándote por vivir, sigue ganando dinero, ¿verdad? Te puedes pagar un seguro médico, págatelo, te puedes pagar seguro al carro, págale el seguro, ¿verdad? Te conviene, pero tú en quien estás confiando es en mí, porque yo soy el que tiene control. Y entonces la protección, más bien las áreas de protección que abarca la salvación incluyen esto desconocido o esto
que nos puede causar mucho temor, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder. Dios está al control, Dios nos está protegiendo en todo momento. Entonces, la protección que nos da la salvación abarca todas esas áreas espirituales, o bien el miedo a lo desconocido, o incluso el miedo a poderes visibles. Pero otra área que también abarca la protección que nos da la salvación, la protección de Dios en lo material. Vamos a leer los versículos 2 al 6 de Isaías. Dice ahí en Isaías 27, versículo 2: en aquel día, cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Aquí nos habla de la protección en lo material, y nos habla de un canto, ¿verdad? Dice que en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Ya habíamos escuchado de un canto acerca de otra viña. Vamos al capítulo 5 de Isaías. Esta sección la predicó el pastor Luis Contreras, pero vamos a recordar este canto, y vamos a leer versículos 1 al 6, ahí en Isaías 5, versículos 1 al 6. Vean este canto por una viña, pero es una viña diferente a la que está en el capítulo 27. Ahorita les voy a mostrar las diferencias. Primero vean cómo es esta viña. La viña de Isaías 5, versículo 1, dice ahí: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ello una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Esta es una viña, ¿verdad?, que recibió el cuidado de Dios. Dice que Dios seleccionó ahí las vides y plantó vides escogidas. Había Merlot, había Shiraz, Cabernet Sauvignon, ¿verdad?, de Blancs, y todas las que ustedes me puedan ahí mencionar, ¿verdad? Bueno, ustedes no toman vino, pero hay muchas uvas, ¿verdad? Y el Señor le puso lo mejor que había de uvas. Y al final, cuando el Señor esperaba ya la cosecha de sus vides escogidas preciosas, dice, le dio uvas silvestres, de cualquier tipo de uva. Una uva que no servía para hacer vino, ¿verdad? Y noten, la razón por la que la viña no produjo un buen vino era que había juicio a causa de su pecado. Vamos a Amós, y vean lo que dice Amós 5. Amós 5, versículo 11. Dice ahí en Amós 5:11: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificaste casas de piedra labrada, mas no las habitasteis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Esta es la idea.
ellos están haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Dice, vejáis al pobre y recibís la carga del trigo, y vean la opulencia, edificaste casas de piedra labrada, mas no las habitaste. Ellos están haciendo lo malo ante los ojos del Señor, ellos se están comportando, ha habido abuso, y entonces el Señor les dice, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. O sea, te has provisto de todo cuidado, te has provisto de todo tipo de protección, pero no vas a beber el vino de esas viñas que has plantado. Aquí en Isaías 5 del 1 al 6 se nos habla de una viña que no estuvo de acuerdo con lo que Dios había hecho con ella. Una viña que, a pesar de que Dios la había cuidado, dice ahí que la despedregó, la plantó, puso un lagar en medio de ella, ese lugar donde se prepara el vino. Incluso había una torre que la vigilaba. Y la viña, cuando tenía que dar el fruto que Dios había determinado, la viña simplemente dio uvas silvestres. Esta es una diferencia. Vean lo que va a hacer el Señor. Isaías 5, versículo 7. Isaías 5, versículo 7. Noten quién es esta viña. Dice Isaías 5, versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba a juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hay un contraste, si se dan cuenta. Es una viña que no dio lo correcto, y el Señor dice, esta viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Recuerden que ya están las naciones divididas. Después de Salomón, con Jeroboam y Roboam, se dividió la nación, 10 tribus se fueron al norte, 2 tribus se fueron al sur, las 10 del norte son Israel y las 2 del sur son Judá. Y dice ahí que la casa, que Jehová de los ejércitos es ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Es decir, son las tribus del norte que fueron cuidadas, fueron protegidas, fueron cuidadas, regadas por el Señor, y esta no dio sus frutos. Y el contraste es, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Entonces aquí nos habla de dos viñas, una viña que no produce y otra viña que es planta deliciosa. Vámonos otra vez al capítulo 27. Y aquí está el canto por la viña del vino rojo. Es un canto por una viña que es contrastada con la del capítulo 5. Esta viña sobrevive ahora porque ya vimos, ya no hay enemigos físicos, ya no hay enemigos espirituales, la viña ya no tiene pretexto para producir otra cosa. Y entonces aquí se nos describe la protección que está dando a esta viña para que dé el fruto correcto. Dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Esta idea del vino rojo era un vino bueno, un vino adecuado. Dice en el 3, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Noten aquí el cuidado. Dice en la otra viña que Dios simplemente puso vallado, la despedregó, la plantó y ahí la dejó. Pero a esta viña dice, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré. Noten quién lo está haciendo. Dios mismo está regando a la viña, Dios mismo está cuidándola, y dice ahí, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. La razón por la que el Señor va a hacer todo esto es porque Él prometió a Israel salvación. Y recuerden, esto es escatológico, esto va a suceder al final de los tiempos, y el Señor dice, al final de los tiempos, esta viña sí va a poder dar el vino que yo determiné. ¿Por qué? Porque el Señor la está cuidando, la está protegiendo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el Señor aquí hace un cuidado más detallado. Y recuerden, todo esto es porque Dios está llevando a cabo su plan.
Dios lo había determinado y así lo va a hacer. Él va a llevar a esta viña a que produzca el vino que Él ha deseado. Y noten cómo Él provee el crecimiento necesario. Y no solo eso, dice ahí al final, ¿verdad? Dice en el versículo 3, yo Jehová la guardo. Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día. Y noten esto, para que nadie la dañe. El cuidado es continuo, la riega, la guarda de noche, de día. Y vean para qué, para que nadie la dañe. Dios tiene un cuidado muy especial. La idea es protección continua durante el crecimiento y sin límites. Contrario a la viña del capítulo 5, versículos 1 al 7, a esta viña no le quita jamás, nunca su protección. Esta es una protección eterna que comienza sobre la tierra. Y vamos a Job, vean lo que nos dice Job en cuanto a la protección del Señor. Job capítulo 7, Job capítulo 7, recuerden que en los en los capítulos 1 al 3 se nos da toda la historia de Job, pero de los capítulos 4 y hasta el 38 está discutiendo con los amigos. Aquí está en una discusión con los amigos y vean lo que nos dice el versículo 17. Dice Job 7:17, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Noten, ¿cuál es la idea aquí de Job? Job dice, está hablando aquí, si no mal recuerdo, Elifaz. Elifaz es el que es Job el que está hablando, le está contestando a Elifaz y le dice él, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que lo pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Noten, ¿qué está diciendo Job aquí? La prueba es parte inherente de la vida. La tribulación es parte inherente de la vida. ¿Qué es el hombre para que tú vengas y lo engrandezcas? Para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Hay protección de Dios. Dios viene, te cuida, te protege, pero también ¿qué hace Dios? Te prueba. Dios nos mete en tribulación, nos lo ha estado repitiendo Isaías. Él reconoce que el cuidado de Dios es también por medio de las dificultades de la vida. El paso de la tierra es un trámite que tiene final feliz. Y ojo, es un trámite. Algún día han tenido que ir a realizar un trámite aquí en México, ¿verdad? Y cuando llegas ahí al mostrador con todos tus papeles, ¿verdad?, te dice el que está ahí atrás, uy, no, pues esto va a estar bien difícil, ¿verdad? Esto no se va a poder, no, porque déjeme hablar con el licenciado, ¿verdad? Bueno, aquí el trámite es honesto. Aquí el trámite es normal y es un trámite como aquellos en donde llevas todos tus papeles y todo surge, ya. No pasó nada, no hubo problemas, nadie se opuso, no hubo fila, todo salió bien, porque simplemente realizaste el trámite de pasar por la tierra para llegar a la salvación. El final es feliz. Y noten, el Señor está a cargo de toda esta protección. En la viña del 5, vamos a verlo otra vez, Isaías 5. Vean cómo en esta viña del 5, ya se los mencioné, el Señor puso ahí una torre. Vean cómo dice el 5:2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. El Señor puso una torre de vigía, pero ahora acá en nuestra viña, ¿verdad?, que tenemos en el capítulo 27, el Señor, ¿verdad?, es el que está produciendo todo su cuidado. Ya no hay una torre. Ya no hay una torre de protección, sino que Dios es la protección porque Él la cuida cada momento, la riega, la guarda de noche y de día para que nadie le haga nada. El Señor es el buen pastor.
Esto es muy interesante, porque desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo se nos muestra cómo el Señor puede ser el buen pastor. Nos dice ahí, vamos al Salmo 121, vean lo que dice el Salmo 121, cómo es alguien que protege verdaderamente algo. Salmo 121 dice ahí en los versículos 1 al 4, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta es la protección del Señor. Este es el buen pastor. Este es el buen pastor que no cae cansado por el sueño. Este es el buen pastor que no duerme. Y vean cómo esto ya está en operación en la iglesia. La iglesia puede ser comparada con Israel. El Señor es el buen pastor que cuida la iglesia. Él dijo ahí en Mateo 16, 18 que Él iba a edificar a su iglesia. Y esto es muy interesante porque nos dice el Salmo 127, 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El Señor es el buen pastor. Vámonos a Juan 10. Vamos a ver a este buen pastor en Juan 10. Este texto nos habla de ese buen pastor. Juan 10, versículo 11, dice lo siguiente. Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Señor es el buen pastor y Él es el que está edificando a la iglesia. Y noten, esto es interesantísimo porque cada vez que ustedes pongan su vista en un pastor terrenal, el Señor lo va a quitar de su vista. Porque el único que es el buen pastor es el Señor. Qué bueno que nos apliquen a los pastores todas estas características, pero noten que si nos las aplican ya vamos perdiendo. Porque el único que es el buen pastor es Jehová. Él es el buen pastor y Él es el que está edificando su iglesia. Y dice ahí, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si nosotros no confiáramos en que Jesucristo está edificando su iglesia, no podríamos hacer nada ya dentro de la iglesia. Nuestra confianza no está en que nosotros tenemos capacidades. Nuestra confianza no está en que nosotros hemos estudiado mucho. Nuestra confianza no está en que tenemos relación con Grace y dicen, esta iglesia tiene cobertura de MacArthur. Y por eso creen que ya está, si supieran que MacArthur ni sabe bien de nosotros, ¿va? Y no nos da nada. Si lo creían, Grace no nos da nada más que enseñanza, es lo único que nos ha dado siempre. Pero quien está trabajando para que su iglesia sea edificada es el buen pastor. Porque Jesucristo prometió que Él iba a edificar a su iglesia. Usa a los pastores para eso. Pero también usa a cada uno de ustedes para edificar a su iglesia. Cuando la iglesia no está siendo edificada correctamente, muy probablemente es porque tú estás haciendo caso omiso del don que Dios te dio. El pastor Rogelio hace 3-4 semanas nos dio una clase de lo que son los dones espirituales, ¿verdad? Y vimos que todos tenemos un don y todos lo debemos de poner en práctica porque el buen pastor que está edificando su iglesia lo hace por medio de los dones que ha otorgado a la iglesia para que mutuamente se nutran los unos a los otros. Si tú consideras que algo le falta a la iglesia, puede ser que sea, y que conste que les doy el beneficio de la duda, puede ser que sea porque tú no estás ejerciendo tus dones espirituales.
y tú te conformas con que alguien los use, los de ellos, y yo recibo sus beneficios. Pero la forma en la que el Señor está edificando su iglesia es por medio de usarnos, y el Señor nos usa. Nosotros somos solamente como un guante, pero si el Señor no lo llena, de nada sirve lo que nosotros hacemos. El Señor es el que está edificando aquí. Y noten, a veces oigo allá, el otro día en el seminario me preguntaban: oiga, profesor, ¿qué hacemos? ¿Qué respuesta le damos a la gente en base a todas las predicaciones que oyen en internet? Bueno, la verdad es que a veces yo digo, ¿cómo puede ser que digan: escuché a tal predicador, a tal hombre, y nombre de una predicación tremenda, y dijo esto y dijo aquello? No como mi pastor, ¿verdad? Ese ni se le entiende, es más, nos confunde. Y ahí está duro y dale que el mini apocalipsis de Isaías, ya le entendimos, ya vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Pero fulanito de tal, ese sí predica, no, y fulanito de tal, ese sí. Oh, qué bueno que les entiendas, pero ¿sabes qué? Si verdaderamente le entendieras a todos esos predicadores del internet que te explican la Biblia de una manera maravillosa, estarías sirviendo en tu iglesia. Sería bueno que todos esos predicadores de internet dijeran: a ver, mándenos su nombre, el nombre de su iglesia, y vamos a pedir referencia de usted, a ver si así como nos escucha y nos alaba tanto, a ver si ya entendió y ya se puso a trabajar. Vemos aquí contrastadas las viñas, una viña que no está dando lo que el Señor quería que diera, y otra que sí está dando. Pero noten qué es lo que permite que esta viña pueda dar lo que el Señor quería. Dice ahí en el versículo 4, y esta frase es muy importante: no hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré y los quemaré a una. ¿Saben por qué puede crecer esta viña? Porque ya no hay enojo del Señor. El Señor ya no está enojado con ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué la viña puede ahora producir lo que el Señor dice? Bueno, Él la está guardando. ¿Cómo la guarda? Dándole la salvación. ¿Cómo dio la salvación? Por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, habitando en el corazón de cada uno de los creyentes, permite que cada uno de ellos ejerza su don, y entonces agrademos a Dios. Y es lo que hace que la viña pueda crecer, porque ya no hay enojo de Dios contra ella. Y noten la frase que viene aquí. Dice: ¿quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Era una costumbre. En los muros rodeaban con espinos, con cardos, para que cuando llegaran tuvieran que sortear esto. Pero noten la diferencia con la viña del 5. Vámonos al capítulo 5 de Isaías otra vez. En el versículo 6, dice ahí en Isaías 5, 6, hablando del juicio contra esta viña que no produjo lo que el Señor quería: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y noten, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y noten el contraste. Acá pregunta el Señor: ¿quién pondrá contra mí cardos y espinos? Si la otra viña produjo cardos y espinos, ¿por qué fue? Porque el Señor lo mandó. Pero a esta viña tiene tal protección que dice: ¿quién va a poder poner contra mí cardos y espinos? Nadie. Dice: yo los hollaré y los quemaré a una. Nadie la puede atacar. Y noten el versículo 5: ¿o forzará alguien mi fortaleza? Pregunta el Señor: ¿alguien podrá venir a atacarme? ¿Alguien podrá venir en mi contra? Mira, yo estoy protegiendo a mi viña, yo estoy protegiendo a mi iglesia, así como la vemos. Así como vemos el estado general de la iglesia a nivel mundial, el Señor dice: yo la estoy protegiendo. Y noten, dice: ¿o forzará alguien mi fortaleza? Yo soy el que la protege, yo soy el que la riego, yo soy el que la cuido. Y vean la recomendación que hace el Señor a través del profeta Isaías: haga conmigo paz. Sí,
haga paz conmigo. Dice el Señor, no puedes estar contra mí, no puedes venir a luchar en mi contra, no te puedes oponer a lo que yo quiero hacer. ¿Sabes qué? Haz conmigo paz. ¿Crees que pecando vas a satisfacer tus curiosidades? ¿Crees que pecando voy a darte mi protección? No, vas a ser como la viña del 5. Pero ¿quieres ser como la viña del 27? Tienes que venir y hacer la paz conmigo. Dios enfrenta a todo esto y dice, lo va a quemar a una. La protección de Dios en contra de todo eso visible es segura, porque el Señor nos da el cuidado material, el Señor nos da la protección en cuanto a lo material, la protección en cuanto a lo físico. El Señor cuida a su iglesia, protege a su iglesia, pero ¿cómo lo hace? A través del cuidado que se dan los unos a los otros. Romanos 5:1 nos dice cómo es que debemos hacer esa paz con el Señor. Vamos a Romanos 5, versículo 1. Dice ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la paz que quiere que el Señor que hagamos. Esta es la paz que debes hacer tú. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero nota, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue el que hizo posible la paz con el Señor. ¿Quieres disfrutar de las bendiciones de la salvación, de la protección que te da la salvación? Ven y recibe la justificación por la fe. Vamos al versículo 8. Vean lo que dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Quieres que no haya enojo del Señor contra ti? Tienes que asegurarte de tu salvación. Oiga, pastor, pero ya es que a cada ratito nos ha estado diciendo con el mini apocalipsis de Isaías que tenemos que verificar nuestra salvación. Pues vuélvela a verificar, porque esa es la seguridad que quiero que haya en ti. Que sepas que la salvación es una realidad en ti. Y dice el versículo 10 ahí, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos para su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta es la paz que Dios quiere. ¿Quieres ser de la viña que da vino rojo? Bueno, haz paz con el Señor. Mantente en esa paz continua, constante, buscándolo, manteniéndote ahí, haciendo lo que el Señor te dice para que tengas esa protección material, esa protección física que el Señor ofrece a su viña. Y nota, versículo 6, dice en el versículo 6, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Esa es la idea. ¿Por qué se va a poder llenar de fruto? Porque está hablando del milenio, ese tiempo donde ya los enemigos físicos, espirituales han sido acabados y va a crecer todo esto, va a crecer como si nada. En el 5:7 dice, planta deliciosa es Judá, 5:7. Y noten, aquí va a haber un resultado feliz. No va a ser como la viña del capítulo 5, que el Señor quitó su cerca, permitió que la pisaran, permitió que llegaran enemigos, le quitó la torre, la destruyó, no hay ningún cuidado. Esta viña del capítulo 27 es el cuidado que el Señor va a dar. Y entonces dice el versículo 6 que va a echar raíces, florecerá y echará renuevos, y la faz del mundo se llenará de fruto. Este periodo de bendición no ha llegado, por eso sabemos que es el milenio. Este periodo de bendición está por llegar y noten, cuando Jesucristo llegó a la tierra, Él siguió, ¿verdad? Viendo que seguía dividida la nación de Israel. Pero por eso Pablo escribe en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. No está hablando de cuestiones sexuales, sino que la salvación
es para todos, sin importar su género, sin importar su origen. Y eso es lo que va a permitir que la viña crezca. Noten, Israel, para ser salvo, tiene que creer en el Señor como su Salvador. Tiene que creer en su Mesías. Nosotros vamos a ser salvos porque creemos en Jesucristo. Y Jesucristo nos dice, si has creído en mí, ¿sabes qué? La protección en lo espiritual, la protección acerca de lo desconocido es segura. Yo te protejo, yo te estoy cuidando. También nos dice la protección en cuanto a lo material, la iglesia visible también es un hecho. Yo estoy edificando a la iglesia de manera continua. Yo uso hombres y mujeres dentro de la iglesia para seguirla edificando. Tenemos una responsabilidad si queremos disfrutar de esa protección que el Señor nos está dando. Vamos a detenernos aquí. La semana entrante vamos a ver lo que es la protección de Dios en lo individual y la protección de Dios en lo corporativo. Pero hoy recordemos que Dios nos está protegiendo contra cualquier cosa desconocida y aún en lo material Él está cuidando todo lo que hacemos. Inclinemos nuestro rostro. Señor, qué gran bendición tenemos al ser salvos. La protección es total. Gracias, Padre, por recordarnos que las dificultades que vivimos son parte inherente de la vida. Gracias por recordarnos que cada día estás obrando a favor de nosotros y aun cuando haya algo desconocido, incierto, que nos causa temor, ¿qué pasará en el futuro conmigo? La verdad que tenemos asegurada es que llegaremos a la eternidad. Tu protección ya está delante de nosotros, pero Padre, debemos de verla. Ayúdanos a reconocerla. Ayúdanos a recordar lo que decías a Timoteo, ¿verdad? Echa mano de la vida eterna. Ayúdanos a concentrarnos en la eternidad, Señor. Ayúdanos a ver esa protección que ya nos das, que a veces, aunque no es perceptible a nosotros, ahí está tu cuidado, tu protección. Gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado. Gracias porque la salvación, si bien es futura, la estamos experimentando ya hoy. Ayúdanos.